Mayra Rieira es graduada de la maestría en educación. ¿Te graduaste en qué año, Mayra? Buenos días, primero agradezco la invitación, realmente es una bendición estar de nuevo por acá, visitar mi casa, porque yo la considero mi casa, la Universidad de La Sabana. Yo me gradué en el año 2016, inicié la maestría en el 2014 y culminé en el 2016. La maestría es en educación con énfasis en investigación socioeducativa. Bueno, muy bien, Mayra, pues bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte acá. Mayra es ciudadana ecuatoriana y pues bueno, nos está visitando en el día de hoy. Ha estado esta semana. Sí. Venías porque tu hermana viene también a estudiar en la Universidad de La Sabana. O sea, Mayra es egresada, graduada de la maestría en educación en el año 2016, como decías. Ya llevas 2 años de graduada. Sí, casi ¿cierto? 3. Casi 3. Cuéntanos un poquito qué has venido haciendo en estos últimos casi 3 años. Sí. Bueno, en primer lugar, la maestría dio frutos, eso es indudable. Posterior a mi graduación acá, mi visión fue contribuir a mi país y pues estoy inmersa en el tema educativo. Entonces inicié, posterior a la maestría, a trabajar como docente en instituciones educativas de educación inicial, donde es mi tercer nivel también. Entonces me desempeñé durante 2 años con niños de 5 años. Trabajé allí y posterior me incursioné en lo que es a través de un concurso de méritos en la Universidad Técnica de Cotopaxi. A partir de allí la experiencia ha sido muy enriquecedora porque pienso que el legado de la Universidad de La Sabana ha contribuido profundamente en el enfoque de la educación. En este momento me encuentro vinculada a la Universidad Técnica de Cotopaxi en la carrera de educación básica. La educación básica está contribuida para lo que es la formación de profesorado de docentes en educación media y hasta bachillerato en mi país. Entonces, en este sentido, no es muy larga mi trayectoria, apenas estoy 1 año en la universidad, pero orgullosamente pienso que, además que fue la universidad donde yo también me formé, ha contribuido notablemente porque se caracteriza la universidad primero por un sentido humanista, por contribuir a la realidad, por vincularse con el pueblo, y específicamente en la educación básica nosotros lo que hacemos es formar profesionales que tengan un alto sentido de vinculación y sobre todo sentido de poder vincularse a la comunidad, entender las dinámicas y a través de las problemáticas socioeducativas que se puedan plantear, plantear una metodología que es basada en problemas y el discurso que se dé en las aulas realmente pueda traspasar y pueda llegar a la realidad para que ellos teoricen esa práctica. O sea que te graduaste, regresaste al Ecuador, te volviste a vincular como maestra de primaria en la región de... En la provincia de Cotopaxi. En la provincia de Cotopaxi, que eso es a ¿cuántas horas de Quito? La provincia de Cotopaxi está muy cercana a la provincia del Pichincha, que sería Quito, con su capital Quito. Estamos hablando de unas 2 horas y media en transporte terrestre, es muy cercano en realidad. O sea, es una provincia, sus actividades económicas, socialmente, culturalmente, ¿cómo es? La provincia ese mundo de la provincia en la que estás trabajando. Sí, la provincia de Cotopaxi se caracteriza, primero que el paisaje es maravilloso porque el clima es frío, porque además tenemos los volcanes, el volcán Cotopaxi que está muy cerca, entonces por excelencia la provincia atrae también el turismo, porque dentro de la provincia tenemos muchos atractivos como la laguna del Quilotoa, el volcán Cotopaxi, como le decía, cascadas, algunos parajes que son propios de la región interandina. La población se dedica exclusivamente a lo que es a la producción agrícola, ganadera y también a la producción de sembrinos. Bueno, muy bien, Mayra, y cuéntanos, entonces tú te vinculaste, participaste en un concurso docente en esta universidad y te lo ganaste. Sí, fue un concurso para nombramiento, digamos, para trabajar ocasionalmente, que es la modalidad de inicio para las universidades.
Posterior a esto fue una evaluación, también se vio el perfil de la universidad, que es con énfasis en investigación socioeducativa, que en ese momento fue de gran acogida, porque justo estamos hablando de la nueva malla curricular en la universidad y proyectábamos para trabajar en ello. O sea, ¿estás trabajando con qué facultad? En la Facultad de Educación, qué bien. de Ciencias O sea, Humanas que y Educación. estás entonces en tu ambiente, Sí. en el sentido de que estudiaste en esa facultad y estás trabajando en esta facultad. Precisamente, bueno, sí. ¿Y te ha servido un poco el conocimiento, digamos, que fue como la mayor contribución de la maestría en educación de la Universidad de La Sabana a ese proceso tuyo de desempeño profesional, de crecimiento como persona? ¿Qué fue lo que te aportó la maestría en educación? Pienso que la maestría en educación, primero que me dejó a mí personalmente una huella para poder trasladar ese legado de contribuir a un estudio, porque dentro de educación siempre vamos a tratar con personas. Entonces yo creo que lo primero ha sido considerar al estudiante, considerar a las personas con las cuales estamos como seres humanos, con sentimientos, capacidades, limitaciones y todo aquello, para posteriormente, a través de las problemáticas socioeducativas, ser capaces de crear, de promover y de alguna forma también incentivar a proyectos que puedan consolidar y que se pueda dar solución a estas problemáticas. Bueno, y una pregunta un poco pues personal, ¿cómo ha sido tu desempeño como profesora en la maestría o en el programa de la Facultad de Educación? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te han evaluado tus estudiantes ya universitarios? Sí, ha sido una dinámica muy diferente, porque yo hasta el momento estuve trabajando en educación primaria y secundaria, pero en la universidad pues la exigencia, la rigurosidad académica ha sido en un mayor nivel. Entonces mis estudiantes siempre me han preguntado, un poco cuestionado, que aparentemente soy muy joven para poder ejercer, pero realmente el trato con ellos, como les decía, yo estoy en la posición de que siempre es importante mantener el respeto con los estudiantes, valorarles como grandes seres humanos y a la vez la exigencia académica que también queremos proponer. Entonces el trato con ellos ha sido muy positivo. He estado desempeñándome en los ciclos de segundo, tercero, quinto y séptimo, específicamente de educación básica, y pues estamos aprendiendo con los estudiantes. Igual promovemos ejercicios de prácticas preprofesionales, que ha sido muy interesante. Entonces he acompañado, monitoreado las prácticas de los chicos, que ellos empiezan desde los primeros ciclos. Muy bien, yo fui profesor tuyo en la maestría en educación. Sí. ¿Recuerdas la materia? La materia fue instituciones. Instituciones educativas. Fue un ciclo de instituciones. Y está educación y desarrollo también. Educación y desarrollo no, fue educación, instituciones educativas. Correcto. Sí, tuve la fortuna de contar con de poder participar y ser su estudiante en la asignatura, pues donde aprendí mucho sobre la aculturación, entonces términos o subjetividades que realmente ahora me están sirviendo muchísimo para poder comprender el contexto social, porque yo les acompaño. Mayra, eres una persona joven, ¿cierto? No voy a preguntar la edad, pero cuéntanos un poco de tu historia como educadora. ¿Cuál fue ese camino que has seguido, que has elegido como educadora? ¿Cómo fue que trabajaste en el Ecuador y en qué momento hiciste la selección para venir a Colombia y estudiar en la maestría pues, de la Universidad de La Sabana? Bueno, mi trayectoria pues no es tan extensa, sin embargo, yo empecé con educación infantil. Mi tercer nivel fue estudiar en la Universidad Técnica de Cotopaxi la asignatura de la carrera de educación parvularia, mención educación infantil. Entonces me desempeñé por el lapso de 4 o 5 años en diferentes instituciones educativas que están enfocados en la educación infantil. Hubo un momento durante 2 años que estuve como coordinadora de desarrollo infantil en la modalidad MIES. El MIES allá es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que también se encarga del cuidado de los menores de edad. Es muy reciente que el Ministerio de Educación ha acoplado a los menores para que formen parte de un solo sistema educativo, que es Ministerio de Educación. Pero en su momento los niños estuvieron bajo otro ministerio donde también pude colaborar y aprender un poco, y eso fue muy enfocado a estar en sectores con vulnerabilidad y sectores muy alejados de la zona urbana.
Entonces también consolidaron mis conocimientos allí para posteriormente vincularme al Ministerio de Educación. También trabajé en el Ministerio de Educación durante 2 años y posterior a ello surgió pues se ofertaba las becas de reciprocidad entre los dos países, Ecuador y Colombia, y ahí fue que me interesó porque yo decía, necesito profundizar, hay algunas problemáticas que a mí me han conmovido mucho en el contexto en el que estaba. Y cuando yo vi el perfil de la maestría, precisamente enfocaba a lo que yo requería y era mi interés. Y así fue como de todo un listado de universidades, yo opté por la Universidad de La Sabana, que realmente el enfoque era el preciso para mí. Era el preciso, sí. Un enfoque de investigación. Y de problemáticas socioeducativas. Y de problemáticas socioeducativas, eso es muy importante, digamos, ese énfasis. Y en el proceso, ¿cuál fue tu proyecto de investigación? ¿Qué desarrollaste? Sí, en el proceso como tal, al momento de llegar acá, siempre uno se enfocaba, o también los requerimientos era enfocarse en una problemática propia de Colombia, que sea de impacto en Colombia, que sea de relevancia, y dentro del ámbito realmente de mi proyecto de tesis fue enfocarme en lo que sucede en la Secretaría de Educación, porque digamos que el grupo en el cual yo estuve inmersa eran casi todos los docentes de la Secretaría de Educación. Esa era la dinámica cuando yo llegué. Entonces aproveché ese contexto para poder indagar las representaciones sociales que puedan tener los docentes de la Secretaría de Educación que estaban en el sector privado y en el sector público, es decir, que hacían una maestría acá, y cómo cambiaba su percepción, cómo cambiaban esas representaciones frente al desarrollo, al futuro desarrollo humano de sus estudiantes. Entonces fue esa dinámica para poder enfocarme acá en Colombia, y sacamos información extensa, la información, pero fue muy relevante porque desembocaba en saber qué es lo que vamos a tener a futuro, cuál es el perfil. ¿Quiénes fueron tus compañeros de tesis? Mis compañeros somos 6 en total. 6, es una tesis grupal. Sí, porque... ¿Dirigida por qué profesor? El doctor Ricardo Acosta. Por el profesor Ricardo Acosta, muy bien. Mis compañeros estuvieron Melba Ruiz, estuvo Zulma Ávila, estuvo Héctor Vaquero, el hermano Néstor Agudelo, mi persona, y también Marta Rincón. ¿Y has vuelto a tener contacto con ellos? Con manera? Todos no, con la mitad, creo que sí. Sí, era un grupo grande, era un grupo extenso. Sí, porque la tesis era enfocada a 3 grupos pues macros, que realmente fue una investigación, una indagación amplia. Entonces, los únicos que he tenido contacto con las únicas personas es Melba Ruiz, que pues ella está muy cercana y hemos tenido comunicación y vive acá en Chía. Mayra, y hay una cosa, tú tenías una condición ideal que no siempre se puede lograr por el estudiante de maestría en Colombia, y es que estabas tiempo completo. Sí. Estabas tiempo completo, o sea, uno te veía en las bibliotecas, alcanzaste a hacer muchas cosas, pero esa es la condición ideal, ¿cierto? Sí. ¿Cómo viviste esos 2 años en la Universidad de La Sabana y en Colombia? O sea, ¿qué es lo que recuerdas así como lo más grato, como lo más difícil? Realmente la experiencia fue única, fue el hecho de viajar, el hecho de estar en otro país. Primero es conocer su gente, es aprovechar realmente de los espacios y valorar muchísimo lo que se tiene también en otro país, que es muy hermano de nosotros, pues estamos en Latinoamérica, pero sin embargo hay dinámicas distintas, hay lugares distintos. Entonces en primera instancia fue realmente acoplarme mucho porque la gente es muy cariñosa, muy cálida, pues de eso, esa es la experiencia que más me ha marcado de inicio. Entonces todo el proceso realmente fue muy acogedor, fue muy enriquecedor, y las personas estuvieron con la bendición de que todos me apoyaron, me aportaron, y el tiempo realmente para la maestría fue beneficioso porque al 100% yo estuve dedicada a la maestría. La condición de la beca era no trabajar, sino dedicarse a los estudios. ¿Era una beca que concedía el gobierno ecuatoriano? Sí, son becas de reciprocidad, es decir, a modo de intercambio venimos 10 o un poco más de ecuatorianos acá y se pueden intercambiar con estudiantes colombianos que igualmente pueden postularse a universidades de Ecuador, a las mejores universidades de Ecuador. Bueno, muy bien. Mayra, ya para ir terminando esta entrevista pues que nos llama mucho la atención, con mucho cariño recordamos a Mayra, incluso nos trajo un regalito muy bonito, que es esta figura que representa la fiesta del Corpus Christi del Sol, ¿no? En los procesos de sincretismo cultural que vivimos en América Latina, que están revelando y significando pues la riqueza de nuestras tradiciones culturales y también el diálogo con
los aportes europeos. Sí. Entonces, como todo todo puede mejorar, ¿cierto? Ya tú como graduada, con una experiencia, mirando las cosas un poco a la distancia, ¿qué nos podrías sugerir, digamos, en términos de mejoramiento de la maestría en educación? Que de manera sincera nos puedas expresar cosas que podríamos mejorar en términos de lo que ha sido tu visión ya de los procesos académicos. Pienso que más que mejorar es, de pronto mi humilde opinión es realmente que estos enfoques de la maestría en el hecho de enfatizar los contextos socioeducativos es un campo muy amplio. Entonces, donde realmente en la maestría también debe haber estos espacios que uno pueda llegar a las realidades, pueda tener espacios hasta un poco más prácticos para conocer los contextos en los cuales estamos. Porque hablamos de un discurso en las aulas que es muy enriquecedor y el énfasis también lo hace porque el dinamismo de la educación nos exige ir más allá de los límites, más allá de las aulas. Entonces, continuar con este enfoque realmente que ha sido muy enriquecedor para tener un vínculo con la sociedad, con lo que está pasando en nuestro contexto y, por qué no, también en el mundo. Entonces, yo creo que en ese marco, que continúen en ese enfoque y que de pronto esos espacios más prácticos y de relacionarse con las instituciones educativas, en este caso, puedan promover el enriquecimiento de la maestría. Bueno, Mayra, ¿cómo te percibes en unos años? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas en tu proyecto de vida en unos años? ¿Cuál es como esa visión que tú tienes como profesional, como mujer, como persona? Realmente pienso que a través del crecimiento, que yo lo llamo un crecimiento muy valioso, el hecho de haber tenido una experiencia en Colombia y poder aportar a mi país. Mi misión próxima es realmente seguir aportando a la Universidad Técnica de Cotopaxi, seguir incursionada en lo que es la Facultad de Educación, con los estudiantes para poder promover realmente proyectos y poder solucionar problemáticas y posicionarnos como, pues, en una de las mejores universidades.